A continuación, invitamos al señor director de la Policía Nacional, inspector principal, Julio Guarteche. Buenas noches. A pesar de la seriedad del tema, permítame la licencia de decir que estoy muy feliz de ver muchas caras que conozco. Tengo muy gratos recuerdos de Florida y tengo muy gratos recuerdos personales con muchos de ustedes. Obviamente que suscribo plenamente lo que han dicho esta noche Betina y Julio. Es así, cada uno de los conceptos que ellos han partido son una verdad en la que creo. Les quiero decir también de que dentro de la política de la Policía Nacional y obviamente del Ministerio del Interior, una de las columnas estratégicas principales es la integración del sistema prevento represivo. Cuando hablamos de esto, todo el mundo tiende a pensar que estamos hablando de las relaciones entre la policía y la justicia. En realidad, estamos hablando de algo mucho más amplio, que es las relaciones de la policía con toda la comunidad, porque entre todos integramos este sistema prevento represivo. Un poco para analizar la situación que ustedes están viviendo, que ustedes están planteando, en primera instancia quiero decirles que los felicito porque es la primera ciudad que nos invita a tratar estos temas. En los otros lugares que hemos tratado estos temas, en realidad somos los que hemos tenido la iniciativa. Esta vez es la primera vez que recibimos una invitación y obviamente que gustosos la recibimos. Una de las cosas importantes es dar un contexto a todo esto. Y ustedes tienen que saber de que la evolución de la criminalidad es un problema muy importante para nosotros, es muy importante para el país. Tal es así que por primera vez la policía tuvo oportunidad de plantear en el Consejo de Ministros qué era lo que estaba sucediendo. También tuvimos la iniciativa del Ministerio del Interior de hablar con cada una de las bancadas de los partidos políticos, porque afortunadamente en nuestro país existe la alternancia política y es necesario que los líderes políticos conozcan qué es lo que está pasando y no empiecen de cero cuando arranque una nueva administración. Y obviamente que hemos tenido reuniones con magistrados y con los fiscales. El propósito de estas reuniones ha sido obviamente informar a las autoridades qué es lo que nosotros creemos que está pasando, pero lo más importante de todo es tratar de que haya una percepción compartida de las amenazas que tiene el país con respecto a la seguridad. Porque esa percepción compartida para nosotros es fundamental, porque es lo que permite que se voten las leyes que se tienen que votar, que se vote el presupuesto que se tiene que votar y que se apliquen por parte de la justicia las leyes de la forma que tienen que aplicarse. Obviamente que eso es un proceso, no estamos hablando de un día para el otro, porque estamos convencidos de que el tema de seguridad es un tema de Estado y no es un tema político. Trasciende la política, es mucho más importante que esto y el hecho de que tengamos esta reunión confirma esa realidad. Para que ustedes tengan un poco más de conocimiento, quizás muchas de estas cosas ustedes las conozcan, pero nosotros realizamos continuamente lo que llamamos una apreciación de situación. Esa apreciación de situación analiza no solamente el componente delictivo, sino que también analiza nuestra propia fuerza y analiza los cambios que tenemos que hacer de acuerdo a cómo evoluciona el delito. En los últimos años se ha percibido un progresivo cambio en la conformación de los criminales, en las relaciones criminales. Tradicionalmente las acciones criminales eran individuales y había alguna asociación circunstancial. Eso está cambiando desafortunadamente. Hay un crecimiento de la conformación de grupos más o menos estructurados, aun cuando el individualismo y la asociación circunstancial todavía persisten. También se ha pasado a un nivel de violencia mayor, no solamente en la comisión de los delitos contra los ciudadanos, sino que una violencia mayor entre los ciudadanos y también entre los delincuentes en las cárceles y fuera de ellas. A nuestro entender,
Si bien estos fenómenos siempre no tienen una causa sola, ha habido una influencia decisiva del ambiente carcelario. Primero, de los delincuentes uruguayos, de los nacionales uruguayos presos en cárceles del exterior, que han convivido con extranjeros en el exterior, que tienen que saber que hay presos uruguayos hasta en China. Esos sí no van a venir porque tienen prisión perpetua. Pero, por ejemplo, hace 3 años había 1.800 uruguayos presos en la Argentina. Ellos tienen una ley especial que a los 2 años los expulsan y en estos momentos solamente quedan 500. Es decir, que esos delincuentes con modalidades nuevas, con conocimientos nuevos, con relaciones nuevas están en nuestro país y muchos de ellos obviamente delinquiendo. En especial en nuestras propias cárceles tenemos la convivencia de delincuentes internacionales con nacionales uruguayos, y aunque a ustedes les parezca que estoy fabulando, hay una influencia increíble de las películas, de las seriales y de las novelas que les enseñan didácticamente a delinquir, especialmente en todo lo relacionado con narcotráfico. Es muy importante para los criminales actuales el aprender de esas modalidades que nosotros hemos visto en otros países y que lamentablemente, como diré más adelante, se están haciendo comunes en algunos lugares de nuestro país. En Uruguay han operado delincuentes de todas las mafias: serbios, rusos, polacos, colombianos, peruanos, españoles, paraguayos, mexicanos, bolivianos, brasileños, suecos, de la mafia que ustedes pidan, han estado en nuestras cárceles. Ninguno de ellos jamás denunció malos tratos y, por el contrario, ha existido una excelente relación con los delincuentes uruguayos, porque hay muchísimo respeto de parte de los delincuentes uruguayos hacia los traficantes internacionales y los delincuentes internacionales. Presos de estos grupos, lo que han hecho en las cárceles es una transferencia de conocimiento, de formas de dirimir conflictos a través de la violencia. Se ha logrado la formalización de contactos, la concreción de negocios ilícitos, el conocimiento de las medidas de seguridad para con otros delincuentes y contra la policía. Y a partir de allí se han difundido una serie de actividades criminales que no eran comunes en nuestro país, como por ejemplo el pago de protección para garantizar la seguridad personal dentro de las cárceles, la extorsión a familiares de consumidores dentro de las cárceles, obviamente la venta de drogas, los ajustes de cuentas y el sicariato. También algunos casos de secuestros extorsivos entre traficantes ordenados desde la cárcel. Todas estas acciones se han trasladado y forman parte de la vida del interior de las cárceles, especialmente en asentamientos y particularmente en un grado mayor en algunos de ellos. Nosotros identificamos 3 tipos de grupos que están trabajando coordinadamente o por lo menos corporativamente. Ellos son los grupos de tráfico, se encargan del contrabando, falsificación bancaria, trata de personas, tráfico de drogas, obviamente. Tienen la característica que hacen su tarea tratando de pasar desapercibidos, para lo cual utilizan la violencia como último recurso y sí utilizan la corrupción como modo de dar seguridad a sus operaciones. Tienen previsto dentro de los gastos operativos pagar los gastos de corrupción, tienen una estructura muy bien organizada y tienen 3 intereses bien definidos: el producto que manejan, la libertad y el dinero. Pueden perder cargamentos, obviamente que tienen previsto perder cargamentos, procuran no perder la libertad, pero saben que es posible que pierdan la libertad. Lo que sí no quieren perder de ninguna manera es su dinero, porque es con plata que hacen esto y el dinero significa poder. El segundo tipo de grupos son los grupos territoriales, que por el contrario necesitan ser violentos para dejar en claro quién es que manda en una determinada zona geográfica. También tienen cierto grado de desarrollo y tienen la tendencia a sustituir el Estado en algunos lugares. Nosotros hemos visto lo que decimos un incipiente proceso de feudalización. Quien manda en esa zona es un señor feudal, diríamos, podríamos definirlo así,
todas las acciones que se realizan desde el punto de vista criminal tienen que pasar por la aprobación de ese líder negativo de los grupos criminales, y recurren al sicariato y a las ejecuciones por encargo cuando hay algún tipo de dificultad, inclusive llegando a utilizar en muchos casos a menores. Después nosotros perseguimos a los grupos de asaltantes que están integrados por individuos muy violentos, que además planifican y ejecutan rapiñas o hurtos de consideración. Inclusive no se detiene si sus blancos son los propios narcotraficantes, los que asaltan no solamente para robarle la droga, sino también para robarle el dinero. Obviamente que corren el riesgo de ser identificados, y cuando son identificados también son objetos de venganzas muy violentas que también se suman a los ajustes de cuenta. Claro que tenemos también la criminalidad común, que ha aumentado considerablemente, rapiñas, arrebatos. Eso es una constante que se ha dado en todo el país, aunque ustedes deben de saber que el 86% de los delitos ocurren en Montevideo, el 12% de los restantes delitos ocurren en Canelones y el 4% ocurre en todo el resto del país. Nosotros obviamente que también detectamos otras acciones que son importantes y que forman parte del menú de preocupaciones que tenemos cada día. Estamos hablando de la minoridad infractora, del orden público, del vandalismo, de la violencia en general, violencia que se expresa en suicidios, que son el mayor número de muertes violentas que tenemos en el país, de los accidentes de tránsito, obviamente que en los homicidios, de la violencia doméstica, que es un delito que nos ha salido del cruce y que no proviene de los ámbitos criminales comunes. Les decía, el vandalismo, especialmente asociado a la violencia en el deporte. No voy a entrar en ninguna consideración especial que está reservada, ustedes comprenderán, para las autoridades con respecto a situaciones más complejas, pero que la gran preocupación está relacionada con el daño social que toda esta actividad criminal está haciendo. Una de las cosas más importantes que nosotros vemos como daño social son las personas que se transforman como modelos de éxito a partir de la actividad criminal que desarrollan. Modelo de éxito para las generaciones futuras. Hay una gran deformación en este sentido. Les puedo decir, ustedes saben, durante 10 años estuve a cargo de la Dirección General Dirección General contra el Tráfico Ilícito de Drogas. Teníamos un teléfono, el 0800-21-21. En el primer año recibimos 33.000 llamadas, 3.000 se relacionaban con denuncias por ubicación de bocas de distribución de drogas, 30.000 eran insultos contra los funcionarios policiales que atendían el teléfono, y eran jóvenes, y lo relacionábamos directamente con los horarios de salida de los liceos, por lo tanto eran jóvenes que estaban estudiando en secundaria. Otro de los daños sociales importantes es la naturalización de la violencia. Es decir, los jóvenes son más violentos para ganar reputación y la aprobación de los mayores. Sabemos de muchísimos lugares donde no existe la herramienta de socialización más importante, que es la relación padres a hijos. No existe tal cosa. Nosotros hemos visto en algunos lugares cuál es el valor de la mujer. Hasta los 12 años no vale nada. Cualquiera trata de aprovecharse de ella, la viola, cualquier tipo de actividad, y empieza a ser un poco respetada cuando queda embarazada. Dice, mirá que está embarazada de fulano, el hijo de fulano, y él empieza a respetarlo un poquito más. Entonces, tener un esposo para esa mujer es muy importante. Adquiere un poco más de valor cuando es, obviamente, la esposa de un delincuente. Sube en su escala social cuando ese delincuente está preso y tiene la obligación de ir cada semana a la cárcel a llevarle alimento, o acompañarlo, o conversar con él durante un tiempo.
Pero adquiere todavía mayor valor cuando ese esposo es un traficante de drogas y ella tiene que hacerse cargo del tráfico de drogas. Entonces disfruta de las ganancias y se ahorra la paliza que diariamente o semanalmente recibía de su esposo. Ese es el valor que se le da a la mujer en esos lugares, y en esos lugares donde se están produciendo la mayor cantidad de niños, o por lo menos es el segmento de la sociedad que produce mayor cantidad de niños. Nosotros vemos eso con muchísima preocupación, especialmente vemos muchísimos casos de niños que están expuestos a situaciones donde son intoxicados. Ustedes deben saber que cada uno de nosotros, cuando tiene la oportunidad de allanar un laboratorio de drogas, toma muchísimas precauciones. Hay riesgo de explosión, riesgo de corrosión, riesgo de intoxicación. No entramos nosotros primero, entran los bomberos con todo un equipamiento, airean todo el lugar, nos dan el ok y después entramos nosotros. Bueno, hay niños que viven 24 horas así, en esos ambientes, que son irrespirables, que son tremendos, de sus padres que consumen o de sus padres que tienen drogas depositadas para vender. Obviamente que también hay un daño social tremendo hacia la inseguridad subjetiva de los ciudadanos. Ustedes deben saber que un ciudadano mexicano se siente más seguro que un ciudadano uruguayo. Eso es así. Tenemos la inseguridad objetiva mejor de Latinoamérica y la inseguridad subjetiva peor de Latinoamérica. Quizás porque muchísimos de nosotros vivimos en un Uruguay totalmente diferente no hace mucho tiempo. Yo me acuerdo de cuando era oficial de la Contraloría de haber llamado a varios comerciantes porque dejaban la llave puesta la llave puesta en el comercio, o la puerta abierta, haber encontrado llave en los vehículos. Eso era bastante común en la recorrida que hacíamos de noche. Acá está el comisario inspector Alegre y el comisario inspector Monse que pueden confirmar lo que estoy diciendo. Y eso ha cambiado sustancialmente. El mundo ha cambiado sustancialmente. No vamos a tener, por más que queramos, la misma sociedad que antes. Debemos acostumbrarnos, como decía Julio, a tener cuidados personales diferentes. Desafortunadamente todo cambió. Es otra generación la que está hoy. No es la misma generación que nosotros. Vean por ahí si pueden lo que es la generación Y. Nosotros somos la generación X. Éramos responsables, nos casábamos jóvenes, aceptábamos los trabajos, aceptábamos las órdenes. Hoy es bastante diferente eso, hay que trabajar y tratar a los jóvenes en forma distinta para que podamos tener los mismos resultados. También lo que nosotros vemos dentro de los daños que se producen en la sociedad, todas estas situaciones, que los ciudadanos cada vez más sienten la necesidad de armarse, que también es la manera en que los delincuentes más se arman, porque es allí donde obtienen la mayor cantidad de armas con las cuales cometen los delitos contra los propios ciudadanos. También vemos, y esto no lo vemos como un daño social, lo vemos como un activo importante, es que los ciudadanos se organizan para reclamar a las autoridades mayor seguridad, como lo están haciendo ustedes hoy. Y eso es muy bueno, porque eso también significa que nos estamos involucrando. Pero tenemos un riesgo muy importante, que nosotros queremos satisfacer las necesidades de los ciudadanos, porque también tenemos miedo de que suceda como ha sucedido en otros lugares, que los ciudadanos se organicen ilegalmente para combatir la delincuencia. Y eso es absolutamente inconveniente. Nos preocupa mucho ver los comentarios de las redes sociales debajo de algún artículo relacionado con la seguridad. Conclusiones finales de mi exposición, y después el señor ministro va a exponer y estamos manerosos de contestar cada una de las preguntas que ustedes tengan para hacer. La seguridad es una cuestión de Estado, es una cuestión demasiado importante para que sea parte de una pelea. Es necesario el fortalecimiento de las instituciones, es necesario el fortalecimiento de las buenas prácticas entre las instituciones, es necesario de que todos participemos de una cultura de la civilidad. El problema más importante que tenemos no es la inseguridad, es la convivencia. Ese es el problema más importante que tenemos en Uruguay.
la cultura de la legalidad. Muchas veces sin querer estamos participando en acciones criminales cuando compramos artículos que no son del mercado legal. No nos damos cuenta que estamos fortaleciendo a un gran traficante encima. Cuando estamos manejando el tema de las drogas, no nos damos cuenta que el motor que mueve las drogas es el consumo. Si no hubiera consumo, los traficantes no tendrían que vender las drogas. Entonces a veces nosotros con nuestras propias acciones estamos vulnerando esa cultura de la legalidad que es tan importante. Yo decía, si cumpliéramos con esta cultura de la legalidad, ¿cuántos menos muertos tendríamos en los accidentes de tránsito, por ejemplo? Y bueno, y la otra cosa que es muy importante, y es un reclamo que le hacemos a todos los jefes de la policía, es que tiene que haber un mayor acercamiento entre la policía y la comunidad, porque la distancia que existe entre la policía y la comunidad florecen una cantidad de actividades delictivas y florece toda una serie de incomprensiones que no nos hacen bien a ninguno de nosotros. Así que yo quiero expresarles nuevamente mi gratitud por estar esta noche aquí, mi doble gratitud por el tema que estamos tratando y por verlo nuevamente. Y estoy convencido de que el lema que maneja el Centro Industrial es el correcto. Ojalá el tema de seguridad fuera solamente un tema policial, no lo es un tema muchísimo más complejo. Me da mucha pena cuando se maneja a través de eslogan y como que alguien quiere vendernos que existe la bala de plata que puede solucionar el problema tan solo con una medida. No es así. Es mucho más complejo y los invito a todos porque hay mucho para hacer. Muchas gracias. A continuación, la posición de la Intendencia Municipal de Florida a cargo de la Intendente interina, señora Sonia Díaz. Buenas noches a todos y a todas. En primer lugar, quiero felicitar y agradecer a la iniciativa de generar esta reunión de trabajo, de intercambio de posiciones y decir que es nuestra aspiración que esto no quede solo en esta reunión, sino que se forme un equipo de trabajo que siga preocupado en todo momento por la seguridad en Florida. Respecto al tema seguridad, si hablamos de seguridad o de mantenimiento del orden interno como un cometido esencial del Estado, inherente a su calidad de tal y que no se concibe sino ejercido directamente por él mismo, entonces nos estamos refiriendo al cometido que la Constitución le da al Poder Ejecutivo en el Ministerio del Interior en forma exclusiva, materia que no puede ser delegada. Sin embargo, y sin perjuicio de ello, en un concepto bastante más amplio, prueba de ello es que esta reunión nos compromete a todos, nos preocupa a todos y nos convoca a todos por el tema seguridad como un sentimiento de posibilidad de convivencia social armoniosa en la que todos podemos gozar de nuestros derechos individuales y que los mismos no sean vulnerados. La preocupación del gobierno departamental es precisamente que somos receptores de alguna manera de los sentimientos y de la sensación de inseguridad por parte de toda la comunidad de Florida, de la ciudad, de las localidades del interior y también de las áreas rurales. Ahora, ¿cómo se explica este fenómeno? Seguramente debe tener varias aristas y ser un fenómeno social y objeto de estudio más profundo por parte de ciencias sociales. La decadencia de los valores, la crisis de la educación, los índices de desocupación, el rol de la familia, los deberes de los padres respecto de sus hijos menores, el tener cada vez menos tiempo para estar con los hijos, ha aumentado este fenómeno. Lo cierto es que hasta hace poco tiempo lo veíamos solo allá en Montevideo, pero hoy ya lo tenemos dentro de Florida. No habíamos visto antes y hace poco tiempo que pasa que tenemos casos de copamientos, arrebatos,
cierto grado de violencia en barrios de nuestra ciudad que perturban la paz y la tranquilidad de los vecinos y alteran el funcionamiento general de la sociedad. La propia Intendencia es sujeto pasivo de ciertos delitos de daños, hurtos y vandalismos en espacios públicos. ¿Cómo es que la Intendencia puede colaborar dentro de nuestra competencia en este tema de seguridad? Un punto importante ha sido nuestra preocupación, la dotación de iluminación, tratando de mejorar todo el alumbrado del departamento, y especialmente en este momento que tenemos un proyecto con la empresa de inducción magnética para cambiar todos los picos de luz del departamento, lo que de alguna manera mejora la iluminación de todo Florida. Dotando de mejor infraestructura vial, señalización y mejorando de esta manera la seguridad en el tránsito, que también es un problema candente que todos los días lo tenemos en Florida. Colaborando con la prevención cuando se organizan espectáculos que aglomeran mucha gente, por ejemplo Rock Florida, por ejemplo partidos de fútbol, siempre en coordinación con la Jefatura de Policía. Y queremos hacer mención a un proyecto especial que está previsto en la Intendencia, todavía se está conversando y estudiando cómo hacerlo, que es la colocación de cámaras de filmación en la vía pública. En ese sentido, el Intendente Enciso, junto al Director de Abastecimiento Arizaga, visitó hace algunos meses la ciudad de Campana, en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, que es una localidad similar al departamento de Florida por tener unos 70.000 habitantes, donde se posee un sistema de cámaras instalado con 66 cámaras donde lo trabaja la Intendencia y la Policía Comunitaria, con un centro de información permanente de monitoreo, donde trabajan 18 personas en forma permanente en ese monitoreo. Increíblemente nos enteramos que en la ciudad de Campana, con 70.000 habitantes, trabajan 60 policías. El resto lo hacen las cámaras de seguridad instaladas y la policía comunitaria. Esto en ese lugar está bancado, no solo por la Intendencia de Campana, sino también por el gobernador de Buenos Aires. La Intendencia de Florida está estudiando el tema para ver si podemos colocar un sistema similar, pero para ello se necesitan muchas cosas. Primero que nada, tiene un costo muy alto. No está previsto partidas en el presupuesto quinquenal de este gobierno municipal para este tema. Necesita una serie de conexiones especiales y un monitoreo permanente. Pero sí, especialmente el Intendente Enciso se ha preocupado mucho por este tema y es su intención poder llegar a colocarlo para que de alguna manera sirva no solo como para detectar quién fue el que cometió tal o cual delito, sino tal vez para ayudar a la policía en un sistema de prevención que sería muy bueno. Todos sabemos que cuando hay cámaras hay mucha gente que no se anima a cometer delitos porque será descubierta. De este modo, quiero decir que la Intendencia y todo su equipo está estudiando este tema, está abierto al diálogo, está dispuesto a colaborar con todo lo que pueda salir de esta reunión o de otras reuniones para mejorar la seguridad del departamento y para dar una mayor tranquilidad a la población que hoy se siente insegura, con miedo y que no sabe qué hacer. Muchas gracias.